Ok, empiezo a grabar. Ya hasta lo quiero apagar. Empiezo a grabar entonces. Bueno, veamos entonces qué sugerencias, qué provocaciones hizo el ensayo de Freud sobre el blog maravilloso, la pizarra mágica, tiene 2 traducciones. Así, ¿conocen el aparatito? ¿Lo vieron? ¿Jugaron una vez con ese aparatito? Claro, todos hemos jugado. Ahí está. No falta que A te mí me vean. costó conseguirlo acá en el mercado, porque ahora vienen unas cosas plásticas para que los chicos jueguen con manijas. Es el mismo Está sistema, lento, ¿no? pero no es para escribir. Ahí está. No te ves nada, pues está. Ahí está. Ahí está. Y el volumen si querés. Está bien. No tengo volumen ahora. No, sí. Sí. No, está perfecto, ¿eh? Está perfecto. Bien, gracias. Listo. Bueno, los escucho. a ver Hermoso texto, ¿eh? Hermosísimo. Sí, es Como muy les bello. dije, ese texto tiene bibliografías y bibliografías. Tal vez la más importante sea La escritura y la diferencia de Derrida, que es una lectura particular. Y hay otro libro dedicado exclusivamente a ese ensayo de una mexicana. Lo tengo acá en mi biblioteca, no, me cuesta mucho buscarlo, porque no tengo silla ahí para buscarlo, pero lo voy a ver si lo encuentro para la próxima. Ella hace un análisis estupendo de ese ensayo. Yo puedo decirles que en todos los cursos, mis cursos en el college, era lectura obligatoria. Yo tenía 2 textos obligatorios. La dialéctica del amo y del esclavo, en Hegel, de Koyev, y este ensayo de Freud. Entonces, eso ningún estudiante podía prescindir de leer. Entonces, bueno, a ver qué sacaron ustedes de ahí. A mí me gusta muchísimo cuando él dice que hay una semejanza con la estructura perceptiva del alma. Yes. O sea, ahí nos retrotrae a un lenguaje platónico, a una lengua platónica que ya no vemos hace mucho. Pero por otra parte, Perdón, pensé... Graciela, perdón, te interrumpo un segundo, porque me hice una pregunta sobre eso. ¿Es un tema de traducción, Gustavo, o dice alma? Es muy probable que diga alma, yo no tengo la versión alemana, pero es probable que diga alma. En la época en que escribe todavía se habla del alma, para la psique, probablemente está pensando en la psique del griego, ¿no? De psicología, porque es en la época en que Freud le cuesta mucho despegarse de la neurobiología, entonces, y del positivismo y de todo eso. Entonces, él sigue creyendo que lo que quiere hacer es una psicología científica. Obviamente, el psicoanálisis que nos dio ni es una psicología ni es científica. Entonces, ahora, lo que trae Chela con esto de platónico, también podríamos pensar que se trata de una ironía, porque la concepción platónica de la escritura es exactamente lo opuesto a lo que nos va a decir Freud. Cierto. Para Platón la escritura era la maldición, porque la gente decía, se confiaba en lo que escribía y entonces descuidaba la memoria. ¿Ya? Siempre la memoria en relación con la escritura. Claro. Siempre la memoria está en relación con la escritura. Totalmente. Continuemos. Siempre la memoria está en relación con... La escritura. La escritura. Con la escritura. La memoria Bien. es una superficie de inscripción. Yo me puse hoy a releer la carta 52 a Fliess, que es una carta muy temprana. Entre este texto que leímos nosotros y la carta a Fliess
donde Freud estaba balbuceando el psicoanálisis, todavía no ha escrito la introducción a la interpretación de los sueños, ni nada, muy anterior. La carta 52 se las voy a mandar para que la lean para la próxima, porque tiene cosas que no tiene este artículo y que son muy, pero muy importantes, y claro, todavía con un lenguaje médico, un lenguaje biologista, de las neuronas y todo eso, pero es una carta cortita también, pero muy, muy interesante, porque va a poner el acento en la escritura, en niveles de escritura y en el nivel de la traducción. Muy bien, continuemos a ver qué sacaron ustedes. Y después yo no sé si hice una analogía simplificadora, pero pensé en las puestas de teatro como de alguna manera, es decir, para el espectador podrían tener ese funcionamiento de bloc mágico a cada uno de ellos, es decir, los que los producimos, los autores, los que trabajamos, estamos trabajando en función, a mí mi experiencia es trabajar en función de lo que a mí me viene para decir. No tengo ninguna otra concepción más que la que, ni de lo necesario, ni de lo estético, ni de nada más que lo que aparece. Pero al mismo tiempo creo que al espectador le sucedería lo mismo, ¿no? O sea, a sus sistemas antiguos, a sus percepciones que ya trae, se añadirían quizás estas que estamos proponiendo, pero no hay posibilidades de que algunas veces sabemos que se conectan con sistemas antiguos, cuando el espectador, por ejemplo, como nosotros en el tercer acto, podemos conversar con él. Y me recordaba una mujer que en una de las últimas puestas dijo que creía que lo que yo decía ocurría en Santiago del Estero y sucedía en Tucumán, porque bueno, cosas así. Entonces, me hizo pensar eso, ¿no? Si nuestros trabajos tienen que ver con algo de esta pizarra mágica, sería fantástico por otra parte. Bueno, de alguna manera creo que la propuesta teatral entra en la dinámica perceptiva, y esa dinámica, porque acá, ¿cómo vieron ustedes o qué sacaron respecto de qué dice Freud de la percepción? Porque ahí está la clave. A mí me parece que ahí hay una cuestión como muy central, y yo la verdad que me encantaría en algún momento, porque salió el otro día la discusión de la percepción y de la fenomenología, Yeah. y como yo tengo una lectura, sobre todo en Merleau-Ponty, que me marcó mucho en mi forma de pensar, ¿no? Sobre todo ha sido como muy importante para mi formación, la lectura de Merleau-Ponty. Entonces entraba como, no encontraba una contradicción fuerte con todo esto, pero sí diferencias, ¿no? Y entonces me parecía como importante poder pensar esto que estás planteando y que plantea a Freud, ¿no? De lo que es exterior y lo que es interior, de ese vínculo entre lo exterior e interior, ¿no? Que podría ser entre el plano consciente y el plano inconsciente, pensando con un preconsciente como filtro también. Y entonces pensaba esa relación también vinculante a la memoria y esta idea de lo punzante, ¿no? Aquello que ha marcado que ha marcado el inconsciente y que de alguna forma funciona como filtro después en el consciente, en la percepción de los signos que están sucediendo. Exacto. O sea, pero ahí tenés la diferencia con la fenomenología.
Tal cual, por eso entro por eso entro ahí en una Es decir, situación. no percibimos más que Claro, aquello, digamos, que podemos percibir. tal cual. En principio, esto aporta a la tesis de Lacan: el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Tal No cual. podemos prescindir nada que ya no esté estructurado como un lenguaje. Pero además, no podemos tener una percepción original, porque Entonces, siempre seguro. está atravesada, como vos decís, por el filtro de las huellas que hubo antes, sobre Claro, todo en los periodos de la infancia, digamos, desde el nacimiento hasta toda la primera infancia, donde el sujeto registra sin filtros la cultura, la madre, la calle, el lenguaje, las costumbres, los ruidos, y va registrando todo eso de cierta manera, pero dentro, que es lo que creo que falta en el ensayo de la pizarra, pero está en la carta, y luego donde está insinuada en la carta lo de el tema del principio del placer. claro. O Ahí va. sea, no percibimos aquello que ella nos causó, a lo mejor, una cantidad de displacer. Entonces nos hacemos los boludos, para decirlo en argentino, ¿no? O sea, eso no lo percibimos directamente. Los mexicanos dirían ninguneamos, ninguneamos. No lo vemos directamente, percibimos. Ahora, Perdón. creo que esto tiene un derivado fundamental en lo que va a ser la teoría postestructuralista, ¿no es cierto? El concepto de intertextualidad. Sí. O sea, no podemos, siempre que escribimos, aunque la paginita de la pizarra mágica esté en blanco, no es virginal, porque la superficie de cera está remarcada. O sea, todo rasgo nuevo pasa por los rasgos que ya quedaron marcados como huellas, porque esa es la palabra clave, como Sí, sí. huellas en la superficie de cera. Entonces, de alguna manera, no podemos, ahí sería la diferencia entre creación y creatividad. Yo nunca uso la palabra creación por el peso teológico que tiene, que sería creación ex nihilo, y ninguno de nosotros podemos hacerlo. Entonces, hablamos una creatividad. Entonces, creo que todo esto ya va armando todo un campo, ¿no? Total. Para la teoría de la actuación, yo creo que después tendremos que leer alguna cosita de Stanislavski o de Grotowski para ver cómo, porque sobre todo bueno, Stanislavski tiene bibliotecas enteras, pero Grotowski, por mi experiencia, está tan manoseado por Brook y por Eugenio Barba que no da lugar a que la gente pueda leer a Grotowski. Entonces, por eso yo hablaba de la peligrosidad de los prólogos, porque esos prólogos que le pusieron al teatro pobre, lo que hicieron es hacerle decir a Grotowski lo que Grotowski no había dicho. Entonces, en fin, tenemos acá todo un campo que es el de la memoria emotiva, ¿no es cierto? Y ver cómo Stanislavski se las arregló con eso. Pero ¿no pensás también que hay algo perdón la insistencia, pero algo de la memoria del cuerpo que creo que está planteado también en el texto, ¿no? Que incluso pareciera porque me parece que hay algo del texto que está diciendo, no sé, capaz que sea una interpretación mía, pero hay algo de lo que no se sabe, ¿no? De eso inconsciente que marca como filtro, digamos, o que marca como, en realidad como memoria, como, a mí me interesa esta idea de memoria como algo que se inscribe, ¿no? Y que no sabemos del todo cómo está funcionando eso. Y que tampoco es una ruina arqueológica. Exactamente. No, Las cosas no. están siempre en movimiento. Exactamente. Tiene una dinámica, no es que apareció una vasija
estaba en el lugar en que la dejaron 3000 años atrás y puedo reconstruir el contexto. De alguna manera él trabajó con esa metáfora arqueológica cuando trabajó los sueños. Pero ya en 1923 esa metáfora arqueológica ya no está. La memoria cambia completamente a medida que uno la va cada vez revisitando. En el sentido de lo que vos decías de la fenomenología, yo creo que Freud está cerca de Bergson, Claro. ¿no es cierto? Entonces, creo que no sé si lo habrá leído, pero... ¿Por la intuición? Por la concepción de la memoria como algo... Porque la memoria lleva a un tema que ya nosotros hemos hablado y que tendremos que seguir siempre hablando, que es el tema de la temporalidad. Hablamos de la temporalidad del pasado, Claro, el tema del presente, futuro, pasado. Entonces, en realidad, creo que Bergson decía algo así como que el pasado invadía el presente, lo inundaba. Entonces, la percepción presente es como una especie de avalancha de pasado en función de la futuridad, que también Heidegger va a tomar una cosa así, ¿no? Entonces, creo que sí, el eso... tiempo como un continuo, ¿no es cierto? Como, Eso sí. ahora, lo que va a marcar Freud es la posibilidad de la salud frente a la memoria, que lo toma de Nietzsche. Porque yo el otro día ya leyendo las biografías me entero que él leyó a Nietzsche cuando tendría 17, 18 años. Porque le dice a Edward Silverman, me compré un Nietzsche y lo voy a leer. Después nunca más nombra, pero los biógrafos tampoco hablan mucho de eso. Pero Nietzsche en la voluntad de poder, en una de las viñetas, dice que nosotros podemos sobrevivir por el olvido, gracias al olvido. Porque si tuviéramos que tener una memoria activa en presente, yo eso lo hice como un ejercicio de actuación una vez, y la verdad que la gente se psicotiza, que es, tú puedes, yo le digo a los chicos, yo voy al baño, hago así con la mano y prendo la luz, ¿ok? En mi casa de antes. Cuando vine a esta casa, yo tuve que reconstruir mis hábitos, porque así no encontraba la llave de la luz. O sea, la memoria, el hábito es una especie de condensación de la memoria que me ahorra energía. Si ustedes tuvieran que poner la memoria corporal, como vos dijiste, qué músculos, qué distancia, qué cantidad de energía tengo que poner en un brazo, en la mano, etcétera, para prender la luz? Y cada vez que voy a prender la luz, tuviera que hacer ese recorrido de la memoria, nunca prendería la luz y estaría siempre parado, paralizado ahí en el banco. Entonces, acá hay dos cosas. Una, el tema del olvido como discontinuidad, que Freud lo marca como esto de que puedo levantar las paginitas y se borra todo y empezar de nuevo. Pero también como continuidad en el sentido de que está todo eso ya escrito, que ya no tengo ni siquiera que recordarlo. Por eso, en este ensayo, él no está muy preocupado de distinguir las partes del inconsciente. Entonces, después vamos a hablar un poquito de eso. Yo hice un pequeño PowerPoint, así a la ligera para pasar. Pero, entonces, creo que acá hay como muchos temas, ¿no? Muchos temas. Nietzsche lo que decía, para terminar la idea, es que la salud mental depende de que tenemos olvido. Imagínense en estos duelos, pérdida de persona, pérdida de objetos, pérdida de amantes, pérdida. Si no
tuviéramos la posibilidad del olvido, de elaborar el duelo, estaríamos melancolizados, atenidos. Bueno, todo eso se vendría melancólicamente sobre el yo, ¿no? Estaríamos hechos mierda. Entonces, el olvido es una función. Ahora, para Platón, que es lo que Bachela marcó desde el principio, para Platón, la escritura era función de olvido y por eso la odiaba. Decía que la gente escribía para olvidarse y confiaba en lo que había escrito. Entonces, y no la memoria para él, como tenía que ver con las ideas, todo eso, había como que mantenerla subjetiva. Yo siempre digo que yo no tengo memoria ni para los números de teléfono. Entonces, mío. Entonces... Se cortó. Sí. No se escucha. Se trabó, Gustavo. Habrá que mandarle un WhatsApp. Ahí está. Volví. Ahora sí. Algo pasó. Se cortó. Ahí está. Está Decías regalando. que no tenías memoria para ni los números de teléfono. Ni para los números de teléfono. Y por eso digo que yo diliteo mi disco duro para no ocuparme con pelotudeces, ¿no? En lo que es delete del borrar, no sé cómo traducen ustedes en español lo de la computadora. Entonces, yo diliteo, borro lo que no tengo por qué recordar porque sé dónde lo puedo encontrar. Si sé dónde lo puedo encontrar, ¿para qué lo voy a memorizar? Entonces, y acá viene otra cosa que yo estoy metiéndole, que es memoria y saber, ¿no? Yo tengo una anécdota, ¿puedo compartirlo? Sí, dale. ¿Puedo compartir una anécdota en relación a esto de la memoria? Porque Los psicoanalistas tienen casos, siempre en los seminarios interrumpen para contar un caso. Nosotros tenemos anécdotas. Yo tuve un caso con mi padre, podría decir. A ver. Pero es una anécdota que es muy divertida, pero para mí fue muy reveladora en términos de la memoria. Un día lo invito a comer a una casa, ¿no? A un restaurante que se llama la Casa del Francés, que es algo que le gustaba a mi hijo. Entonces voy con mis hijos, que se hizo a comer ahí. Y mi padre, estamos comiendo, y mi padre me dice, esto era la cocina de Un Océs. momento. ¿Qué pasó? Me está llamando, siempre la gente me llama a esta hora, que en principio es la hora de mi siesta y está completamente prohibido. Ustedes son una excepción. La siesta sagrada. ¿Y qué pasó? No entendí. Ahí no hay Entonces, cuento, Gus, entonces. Era ya no tienen empezar la de nuevo. siesta, sino Bueno, la ahí les fiesta. cuento. Un día invito a comer a mi padre a un restaurante que le Ajá. gustaba ir mucho a mi hijo, que se llama La Casa del Francés, ¿no? Entonces vamos a comer y cuando llegamos, mi padre dice, mi padre además sabe todo, ¿no? Es un tipo que sabe todo. Esto es importante decirlo. Entonces mi padre dice, esta es la casa de Océs. Era la casa de Océs. ¿De quién? Y era la casa de Océs, me dice mi padre. Digo, bueno, este es el restaurante, se llama El Francés, le digo. Viene el mozo y le dice mi padre al mozo, dice, esta era la casa de Océs. Y el mozo le dice, no señor, esta no es la casa de Océs, la casa de Océs estaba al lado. Y era una casa gemela, dice. Usted se está confundido porque la casa es igual, pero en realidad la entrada, de vez del lado izquierdo, estaba del lado derecho, eran casas espejo. Entonces le dice, no, mi padre, muy convencido, no, yo he venido toda mi vida a este lugar, y esta es la casa de Océs. El mozo, muy enojado, le dice, señor, yo fui mozo de la casa de Océs, y a la casa de Océs la derribaron en tal año, no está más. Mi padre se quedó mudo frente a semejante contundencia. Comemos, terminamos de comer, pagamos, y cuando nos vamos me dice mi padre, es la casa de Océs. Yo ahí me quedé como, pero totalmente convencido sobre que era en su memoria eso que él había habitado, ¿no? Que no podía aceptar que era otra cosa, muy similar, pero era otra cosa. Y a mí eso me generó como mucho pensamiento para nuestro trabajo.
Lo cito en las clases, de hecho, esta anécdota, porque me pregunto, frente a algunos acontecimientos, digamos, esto que quizás tenga que ver con el inconsciente, digamos, que le imponemos signos que en realidad son otros, ¿no? Que pueden ser parecidos, pero que como si pudiéramos, pensaba mucho en los ensayos mientras leía esto, ¿no? En las escrituras, qué escribimos en el ensayo, qué escribimos en nuestros cuadernos de nota, qué estamos viendo. Y a mí me resultaba como muy, el texto que leía me llamaba mucho la atención sobre este punto de la memoria, digamos, que para que los que dirigimos es como central, digamos, es como quizás uno de los puntos centrales del trabajo. Digamos, qué recordamos, qué marcamos, qué señalamos, y a veces aberrantemente también, ¿no? Como diciendo, es tal cosa y cuando es otra cosa. Bueno, eso, quería El compartirles esto. mozo, el mozo no era freudiano, porque si hubiera sido freudiano le hubiera dicho, mira, esta es la casa de usted, pero ya no es más la casa de usted. Porque la casa de usted, aunque hubiera sido la casa de usted, ya no es más la casa. Este es el tema terrible Claro, de los exiliados. claro. El hecho de que quieren volver a su país y se llevan por la cabeza contra la pared, porque ese país que dejaron no es más. El caso del chileno Alberto Curapel, que es de alguna manera el padre de la performance, sí. Él en tantos años de exilio en Montreal, un tipo con una capacidad teórica impresionante, y Aló. Estamos con problemas de señal. Creo que Gustavo tiene problemas de conexión, ¿sí? Otra vez. Ajá. Interferencias. Yo a estaba en Curapel lo Montreal. conozco un día en La Candelaria, en Colombia, con su esposa, y fue fuertísimo ese encuentro, pero muy, muy fuerte. Y varios días de charlas intensivas que tuvimos, nos hicimos muy amigos, y él estaba con la idea que quería volver a Chile. Y vuelve a Chile. Y fue terrible. La vuelta, bueno, sigue estando en Chile. En los últimos años como que se volvió a poner un poco en órbita, pero le costó sangre, porque el Chile que había dejado no estaba en ninguna parte. Él creía que volvía y que retomaba sus actividades como en la época de Allende, y que todo iba a ser, y era cada rato darse la cabeza contra la pared. Y es más, cuando fui a su casa a comer una comida exquisita que Fernando de Toro, no sé si han leído algo de Fernando de Toro, con Fernando, que había sido un encuentro, un homenaje que se le hizo en la Universidad de Chile a Curapel. Entonces nosotros éramos los que hacíamos parte del homenaje, y él nos llevó a su casa, hicimos lo que llaman triunculantro, que es toda una cosa que se pone bajo la tierra, hay que enterrar la olla con todo eso. Era una cosa después exquisita. Ahora, cuando llegué a la casa de Curapel, era una tapera, piso de tierra, techo de cartones. Yo no podía creer que este tipo, que después de sufrimientos horribles que tuvo en el exilio, había logrado un cierto nivel de vida en Montreal, viniera con esta ilusión de un Chile que había completamente desaparecido, pero que para él seguía existiendo. Y no estaba mal. Por eso te digo, aunque hubiera sido la casa de usted, no era más la casa de usted, era otra. Siempre es otra. Y creo que ahí está la clave del concepto de memoria. Creo que Freud incluso en algunos momentos tampoco se da demasiado cuenta de eso, ¿no? El que más se dio cuenta de eso fue uno de sus mejores lectores, marginales y polémicos, que es Walter Benjamin, ¿no? Entonces, esta imposibilidad de recuperar las huellas como si fueran cacharros arqueológicos. Es decir, las huellas no son ruinas, no son ruinas. Yo creo que ahí tu papá, aparte, aceptar las ruinas,
Claro. Aceptar la muerte tiene Sí, connotaciones. porque además era el lugar de la infancia, Claro, igual con el su directo padre, está digamos. desaparecido, es tremendo. Tal cual. O sea que Habían ahí tirado la las huellas casa, duraderas estaban ahí, sí. Siempre, ¿cómo? las Pero huellas, ahí se ve lo que hablamos antes, la Claro, percepción. estamos con problemas. Otra vez. Sí. Te congelaste, Gustavo. Rosen. ahí viene de nuevo. Se corta cada rato, no sé qué pasa. Sí. Vení acá, vení acá, vení acá, vení acá. No vuelve Gustavo. Parece que está con problemas, che. Admitir, ahí lo admito yo. Esperen que me pide, dice que yo tengo que admitirlo. Ahí está. Ahí lo admití. Ahí está, Gustavo. Hola, ¿me pueden escuchar? Sí, Sí, sí. Estoy sí. con el teléfono porque saltó la computadora y Ah, se está reinstalando otra vez. bueno. Entonces, creo que el ejemplo que trajo Cipriano se ve bien esto de cómo la percepción está filtrada, pero yo iría más lejos, monitoreada por el sujeto del inconsciente. O Claro. sea, él no pudo ver ni que faltaba la casa de al lado, Tal ni cual. que, o sea, él no pudo ver eso porque vio lo que pudo ver, vio lo que quería ver, lo que deseaba ver. Tal cual. Entonces, y ahí está la cosa del deseo, que es lo que le falta a la concepción de la fenomenología. Tal cual. Tal cual. La concepción de los fenomenólogos es intencionalidad. La conciencia va hacia el objeto, Claro. pero no va pura hacia el objeto. No va Mm. pura hacia el objeto. Sí, va filtrada, claro. No. Mm. Así que a ver si me puedo conectar, porque yo con el teléfono no me gusta para nada. Y se Tengo va. que instalar todo en la laptop, porque la laptop nunca se corta. Aunque es viejita, es muy fiel. Pero esta veces no sé por qué salta, pero vi que algún problema debe tener con el Zoom, porque ves que déjenme ver a ver si puedo conectar mi laptop, porque esta computadora es... Bueno, síganme contando qué otras cosas sacaron de lo de... Mientras yo me conecto. ¿Qué otras cosas les interesó de... A ver si puedo... Bueno, a mí me interesaron un montón de cosas, pero no quiero monopolizar, así que... No, No, bueno, pero todos tenemos no, que... Largo. Total, las cosas se van juntando. sí, porque además, Gustavo, es súper interesante esa imagen sobre la pizarra mágica, que son, ¿cómo se dice? Que son niveles que están debajo de la memoria, que están ahí, siempre están latentes. Incluso cuando pasas porque es una imagen muy metafórica, ¿no? De realmente cómo es que funciona el sistema de la conciencia y cómo es que yo me proyecto. Entonces, por ejemplo, esa cuestión de que todo está guardado aquí adentro. Es una cosa de que a mí me gusta trabajar mucho, de que cómo es que el cuerpo está lleno de huellas y de cosas que están aquí dentro, ¿no?
que aparecen en cualquier momento. Por eso es que accionamos cualquier estímulo y todo, es como casi siempre la misma forma, porque eso es lo que construye, la conciencia se va armando en función de todo ese, ¿cómo se llama? Como todo ese caos que está ahí adentro y que tú vas, y que como tú dices, no está guardado, no está oculto, está siempre ahí, está esperando saltar, ¿no? Yo me acordé muchísimo de los trabajos de Cyrulnik, de aquel estonio que trabaja sobre la memoria en el cuerpo. Él dice que el niño construye un sistema de lenguaje con la mamá cuando le dice que quiere comer y él produce un sonido. Pero en real él no es, él está siendo un sujeto biológico que está entendiendo cómo es ese. Entonces él activa esa memoria cada vez. Cuando tiene hambre tiene un sonido específico. Entonces él ya se impregna del lenguaje. Ahí es donde a mí me interesa también cómo es que, por ejemplo, el actor asume cuando empieza a trabajar conmigo, cuáles son esas conexiones que tenemos. Porque a veces no funcionan las cosas porque no tenemos las conexiones, no conocemos lo que está del otro lado. No sabemos que está ahí. Entonces mi cuerpo tiene una forma de manifestarse que el otro no consigue. Entonces esas camadas que están ahí, que sería en portugués dice las camadas, ¿no? Como muchos niveles que tenemos, muchas cosas no conseguimos interactuar, ¿no? ¿Por qué? Porque es eso. Creo que también es un sistema donde el lenguaje es muy importante, cómo yo me interpreto con el otro, me conecto con el otro. ¿Sí? Eso está, por ejemplo, cuando yo llegué aquí a trabajar, que como todos saben, trabajo aquí con actores brasileños, y era un problema. Primero era entender la lengua y después era entender el contexto donde ellos se estaban moviendo, Claro, porque es muy claro. diferente. Gustavo, yo cuando trabajé en México, trabajé en Chihuahua, entonces los actores eran así, en una forma particular. Y cuando llegué aquí a Brasil, cuando hablaban, o sea, cuando hacía ciertos ejercicios, ellos quedaban bloqueados. No, yo no puedo hacer eso, yo no consigo, ¿no? Claro. Entonces yo dije, tengo que hacer una transposición y traslación y traducción, no de la lengua, sino de esos cuerpos que estaban ahí, porque tenían muchísima información adentro y yo no podía Claro. descifrarla. Ahora que tú me recuerdas a Fernando de Toro, él tiene un trabajo sobre el laberinto de la soledad, ¿no? Y entonces él dice que la parte más difícil de entender es el silencio, porque el silencio se mueve, ¿no? Claro. Entonces creo que ahí es donde se activa todo ese sistema de la memoria y tú dices, bueno, ¿cómo es que dicen los psicoanalistas, Gustavo? Y dice, tengo que agarrar ese hilo y traerlo para ver cómo me puedo comunicar con el otro, ¿no? Entonces creo que cuando tú revisas la pizarra mágica de Freud y ves todo ese sistema, que es el sistema de percepción conciencia, ¿sí? Y es donde están, que es entender dónde están las huellas duraderas, ahí tú empiezas a problematizar el conflicto de la memoria corporal. Dame un segundo, dame un segundo. ¿Me escuchas? ¿Sí me escuchan ustedes? Sí. Dame un segundo que voy a apagar el... Perfecto. Ahora sí. Entonces, la cuestión es esa, es como entender que la memoria es dinámica, ella nunca para, ella siempre está ahí presente, ¿sí? Yo una vez estaba pensando en eso de cómo representar el olvido, por ejemplo. Entonces era sobre la memoria, sobre lo que existe, lo que está apagado aparece en la memoria. No, era un poco de jugar con eso, que es básicamente mi, mi, mi trabajo siempre de buscar eso, ese sentido de la memoria y qué es lo que quiere el otro y qué es lo que yo también quiero y cómo llegamos a ese contacto, ¿no? Bueno, creo que eso en grandes bloques fue lo que conseguí ahí de lo que me conecta con mis lecturas más recientes, así por lo menos me hizo recordar mucho a Cyrulnik, sí, que el trabajo ese sobre eh, el amor y el apagamento, ¿no? Que el amor y el olvido, el esquecimiento, el olvido. También me hizo recordar mucho a Maturana, el chileno, que también habla sobre el cuerpo se transforma, el sujeto es uno en dos, entonces él crea una memoria social y una memoria biológica, entonces ellas dos van luchando entre ellas, ¿no? Porque es la cuestión biológica y la cuestión cultural. Y creo que ese es como la base para estudiar todos los autores contemporáneos. Estamos, que, por ejemplo, en mi caso estoy trabajando, ¿no? Sobre lo que es cuerpo y memoria.
¿Está bien? Sí, No sé si me esto, extendí mucho. lo No sé si me extendí mucho y me dijeron, gache, para. Espera porque no sé cómo salir. No sé Apaga cómo uno. salir del teléfono. ¿Cómo ¿Cómo salgo del salgo del teléfono? teléfono? No sé cómo No sé salir del cómo salir teléfono. del ¿Eh? ¿Cómo salgo me desconecto del teléfono? No lo sé. Apágalo. Eso es. Así es como hacía mi Me papá. imagino que debe decir salir, pero no sé. Es que no. Es difícil, sí, comprendo. Porque a veces no consigues el botoncito rojo abajo, ¿no? Ahí lo apagué. A ver. No, sigue conectado. Sí, No sí, estás conectado todavía. lo que puedo hacer yo es silenciarte. Bueno, Ahí te silencio. lo con que eso. vos decías, José, es algo que se va relacionando con algo que ya planteamos, que planteó Cipriano cuando habló de esto de lo pulsional. Acá no tengo, me voy a tener que volver a la computadora si les quiero mostrar el Power. Pero cuando él dice esta pizarra mágica es la analogía más cercana que él encuentra al aparato psíquico. Estamos todavía a unos cuantos años, escribe la pizarra unos cuantitos años antes de que escribiera el yo y el ello. Porque el descubrimiento del ello, o como le llaman algunos, el inconsciente genuino, ¿no es cierto?, es algo que está en la carta a Fliss, en la carta 52, que no lo retoma aquí, solo lo retoma diciendo al final que el aparatito sería verdaderamente mágico si pudiera escribir si pudiera escribir desde adentro. No me acuerdo bien cómo lo... Desde adentro, exactamente, lo dice así. Sí, sí, sí. Ya, yo tenía todo muy bien armadito. Un momento. Tengo el video acá. Tenía los textos, les subo en la pantalla. A ver. Al menos Freud utilizó el aparatito de la pizarra mágica. Si hubiera sido Lacan, haciendo el Fidechi. Redondelos. ¡Ah! Llega, párate. Nos hace fórmulas y quedamos Y todos. acá Ah, que ok. casi nunca toma este ensayo. Él va a hablar de historización y luego, bueno, después lo podemos ver eso. Que cuando hace aquel trabajo de la función de lo escrito, Gustavo. Claro, claro. Entonces, eso podemos en otro momento plantearlo. Déjame que quiero retomar el texto de Freud en mi pantalla. ¿Dónde está? ¿Qué página era? 260 y algo. Ahí te digo. 239, 9 me parece. 239, sí. 239. La tengo toda marcadita. 221. 37, acá está. Entonces, un tema que vimos fue el de la percepción. Luego tenemos el tema de que algo que planteó Cipriano al principio, tenemos la conciencia, como planteaba un poco José, la conciencia para Freud va a ser en parte un filtro, en el sentido de que la conciencia gambetea lo displacentero. Claro. Pero hay estímulos externos y estímulos internos para ver la memoria. La conciencia está entre los estímulos internos y los estímulos externos. O sea, si la conciencia percibe un ruido extraordinariamente insoportable que viene de afuera, trata de defenderse de eso. Pero también si la conciencia recibe un estímulo endógeno y displacentero, también trata de defenderse como puede. Entonces,
tenemos acá la conciencia como atrapada entre dos presiones, ¿no es cierto? Entonces, el tema del lenguaje, por otra parte, es algo tremendo, porque los antropólogos y los lingüistas ya habían visto que no podemos percibir aquello que no está ya categorizado en la lengua. Yo recuerdo clases de lingüística donde nos decían, ¿no es cierto?, los esquimales, como viven en la nieve y todo blanco, y con eso tienen no sé cuántas palabras para indicar matices del blanco, Claro. que nosotros no podemos percibir, porque para nosotros es blanco o no blanco. En tal caso tenemos que adjetivarlo, blanco sucio, blanco grisáceo, blanco qué sé yo, verdoso. Pero la lengua de los esquimales tiene una serie de palabras para distinguen, perciben matices del blanco porque son parte de su contexto. Ahora, contrariamente a eso, me acuerdo los ejemplos de lenguas africanas de la selva que tienen una enorme cantidad de términos para indicar matices del verde, porque obviamente viven rodeados de selva. Ahora, nosotros, en nuestras lenguas europeas, tenemos, digamos, los colores básicos, y algunos los tenemos que adjetivar, ¿no? Verde esmeralda, azul marino, y no sé cuánto, pero en definitiva no tenemos una palabra para azul marino solo, que fuera, no sé, clu clu. Cuando decimos clu clu, pensamos en el azul marino. Entonces, la lengua es ya un aparato de filtro terrible. Es más, la lengua también filtra la posibilidad de categorizar afectos. O sea, está enojado, ¿no es cierto? Pero a lo mejor podría haber matices de enojo. Y entonces muy enojado, semi enojado, poco enojado, débil, no sé, tenemos que siempre recurrir a la lengua para matizar o dar a entender exactamente de qué tipo de enojo se trata. Gran amor, no mucho amor, desamor, qué sé yo. Entonces, la lengua, porque todas esta cosa de la memoria, y creo que por eso Stanislavski le llamó emotiva, porque está muy atravesada por el problema del placer y del displacer. Entonces, pero también, perdón, Gustavo, a mí hay algo en esto que estás diciendo que me parece muy importante, que lo señala Freud, y que me resulta muy importante para nuestro trabajo, que es el registro de signos, que él lo menciona así, digamos, como registro de signos. Yeah. Entonces, mi pregunta, o más que una pregunta, en realidad es como un pensamiento, es si el signo solamente está vinculado al habla, o al lenguaje, digamos, o podemos entenderlo desde otro lugar también. ¿Tienes la cita? No lo tengo, pero comienza el texto diciendo, lo tengo anotado, dice, registro del escrito, registros de signos. Registros de signos. Porque la escritura son signos. Sí, claramente, claramente. Entonces, ahora, ¿qué entenderá Freud por signo? Claro, esa es mi pregunta. Lacan empezó con la concepción del signo de Saussure, pero ya avanzado el seminario 18, ya empieza a oler el signo de Peirce. Entonces, y ya deja de lado la etapa del inconsciente estructurado como un lenguaje. Entonces, sí, la escritura, pero yo creo que lo que ahí aparece más como peso, acá dice, la superficie que conserva el registro de los signos. Yo creo que acá signos no lo podemos pensar en términos de ninguna lingüística. Creo que acá lo que quiere decir son marcas. Marcas. El registro de las marcas, las huellas, lo que luego van a ser las huellas. Entonces,
la superficie que conserva el registro de huellas. La memoria es una superficie que registra huellas, improntas, que pueden ser olfativas, táctiles, visuales, verbales, sonoras, etcétera, de todo tipo, gustativas, ¿no es cierto? Ahora, sobre el tema acá es, y que después podemos verlo, que en ese mismo primer párrafo, él va a usar una palabra, vaya a saber cuál es en alemán, que es desfiguraciones. Desfiguraciones. Dice, si tomo nota del sitio donde se encuentra depositado el recuerdo, acá las marcas van a ser recuerdos. Fijado de ese modo, las huellas son recuerdos fijados, puedo reproducirlo a voluntad en cualquier momento y tengo la seguridad de que se mantuvo inmodificado cuando está escrito en un papel o cuando está escrito en el pizarrón. Pero en la memoria, vale decir a salvo de las desfiguraciones. Pero luego, más adelante, la memoria, en realidad, o el recuerdo de las huellas es siempre una desfiguración. Es siempre una desfiguración. No puedo captar el pasado tal como ocurrió. Y los recuerdos tiene el otro, por ahí después podemos leer el otro ensayito, el de los recuerdos encubridores. Un ensayito también de poquitas páginas. El recuerdo encubre. Entonces, encubre el trauma, es decir, el momento en el que se registró la huella. ¿Qué otra cosa? Acá habla de aparato anímico, no habla de aparato psíquico, pero hoy hablamos de aparato psíquico. La memoria también, cuando dice es ilimitadamente receptivo para percepciones siempre nuevas. ¿No es cierto? Es como una especie del universo, ¿no? No podemos concebir límites de la memoria. Siempre puede haber nuevas inscripciones, pero siempre son sobre las que ya están. Yo quisiera ver si puedo volver a la otra computadora para subir el Power. Para buscar ¿cómo se llama? Los grafiquitos de Los Gustavo. grafiquitos gustavianos. Gustavo A siempre mucha dice gente le gusta, te grafiquito, cuento, ¿no? muñequito. No, El otro día le yo mandé siempre- una a Marta Jerez y me dijo que no había entendido nada. No, me Pero gusta para mí era muy... seguirte porque es que tú cuando empiezas a hablar es como, ¿cómo que dices? Un cable a tierra, porque te dice, bueno, estoy hablando aquí, estoy exactamente en esta flecha, te pasa de aquí para acá. No, este que hice no tiene flechita, te voy a Ah, decir. bueno. El de hoy no dice... No, pero siempre los hago un poco para yo mantenerme... Yo siempre soy muy visual con respecto de la teoría. Yo recuerdo cosas visuales. Entonces, acá está. A ver si la puedo subir. Primero tengo que abrir el Zoom. ¿Cómo era para los Una griegos? pregunta. Ajá, Perdón, dime. José. Bueno, No, sigue, no. sigue. No, iba a comentar una cosa sobre los griegos cuando iban al inframundo, que ellos atravesaban el río Lete, ¿no? Que era así, apagaban la memoria, ¿no? Perdías la memoria para volver a nacer, porque si no, no podías vivir. Entonces, eso es una cuestión de que incluso en un proverbio japonés dice que si tú recuerdas todo, no podrías conciliar con nadie, ¿no? Entonces creo que la memoria también juega ese papel importante de dejar un espacio, es decir, como dice Freud,
la página estaba llena, abro un espacio para poder seguir escribiendo lo que estoy escribiendo, ¿no? Como hace la pizarrita, pero la marca queda abajo, Ya. ¿sí? Porque por más de que yo quiera atravesar ese río, que era el de los griegos, el de apagar la memoria, El, borrar, el, el río, el lete, río Leteo. ajá, El río entonces, Leteo. leteo, lete, no sé qué es. Leteo que viene Leteo. Sí, abajo. porque en estos días Abajo. trabajé con un artículo con un amigo, estamos trabajando Ulete, que era, porque era en portugués, estamos hablando sobre los desaparecidos, ¿no? En la dictadura. Entonces era como el escritor pasó por un momento de trauma y no se dio cuenta y después aparece otra vez. Ahí en ese momento aparecen los personajes, vienen en un despilfarro así de violencia y de fuerza, porque regresan de ese río, ¿ves? Estuvieron apagados, la memoria descongeló, ¿cómo es? Congeló ese instante, Claro. luego él regresa, ¿no? Con una fuerza que es lo de, ¿cómo se llama? La, las literaturas de las postdictaduras y todo eso que vienen, los autores son muy violentos en el sentido de cómo van graficando eso, cómo es la representación de ese cuerpo que es estridente además, ¿no? Impacta al otro, que es como que te quiere atacar Entonces, como estábamos escribiendo, hablábamos sobre cómo pasar por ese río y luego volver a recuperar la memoria. Es un shock, ¿no? No. Es un impacto, ¿no? Te mueve muy fuerte. Yo una vez vi un trabajo, precisamente estaba en Rosario, vi una muchacha, era una compañía de danza, y ellos llevaron un trabajo que se llama algo así como la pared. Era una cuestión que tú entrabas en una sala, así, te sentabas en el piso, y la muchacha decía, no me callo. Era todo lo que ella decía con otro tipo que la amarraba. Ella, era durante 30 minutos ella hacía y no me callo, no me callo, y cantaba el himno nacional de Chile y no me callo. Y a mí me dejó impactado, ¿no? Yo sentía así que no podía como respirar cuando salí de ahí, porque era así, ella trajo toda esa cuestión, descongeló toda esa memoria. Después yo cuando fui a un restaurante, hablé con la chica ahí, ella me dijo que está basado en sus abuelos, ¿no? Que fueron torturados durante la dictadura y todo aquel negocio. Entonces yo me quedé así, claro, ella lo que está haciendo es trae ese cuerpo ausente, ese momento de trauma, recupera esa memoria que ella cree que es así, porque fue una construcción de ella y te impacta, ¿no? Te mueve muy fuerte. Porque precisamente la memoria, cuando tú agarras la pizarra, borras y abajo queda otro. Puede ser un relato, pero el relato Ya. te pudo haber impactado, esa línea que escribiste. Entonces después ella regresa y ataca totalmente la superficie, ¿cómo es que dice? Ahí la traducción dice una superficie de celuloide, ¿no? Ya. Puede ser que el ataque, ¿no? Puede ser que el ataque, y Gustavo, y ahí tú dices una cosa que me parece súper importante, que es qué sería si podemos escribir desde atrás hacia adelante. ¿Será Ya. que se rompe el celuloide? Ah, Eh, eh, será podría anulado el ser, discurso. podría ser. O sea, lo que Freud nos dice es, hay una mano que escribe inocentemente pensando que todo es nuevo. Esperen un minutito. Ahí, Eh, ahí está, ajá. Voy a sacar el micrófono de ahí. Eh, que, es, que es nuevo. Después dice, hay otra mano que levanta las paginitas y borra, que sería el olvido. Vos hablaste del el leteo. Leteo significa olvido. Aletheia es la verdad. La aletheia es algo olvidado. Si fuéramos lacanianos extremos, diríamos que lo que olvidamos es el objeto aletheia. Entonces, ahora, la otra mano, que es la que yo agrego y que di esa clase en el seminario de los analistas, es la del sujeto del inconsciente, que es que escribe
desde lo reprimido. Y ahí está lo que vos decís, esa mano o ese punzón que escribe desde lo reprimido, desde el trauma, puede romper esos filtros. Y sí, y puede llevar al sujeto a un pasaje al acto, un suicidio. Entonces, rompe estos fantasmas. Ahora, Freud se da cuenta de que tiene que imaginar, ¿no es cierto?, esta superficie de protección, de defensa, para que eso no invada la conciencia. No invada la conciencia. Pero acá, si ven el grafiquito, yo no sé cómo sacar este... Te estoy escuchando como un eco ahí pequeño, así como de radio. ¿Me escuchan ahora? No, Peor. peor. Recién te escuchaba bien. Ahora sí. Sí. Si ven este grafiquito, que hice muy a la ligera hoy, tenemos el aparato psíquico, formado por consciente y conciencia, los dos grandes campos. El inconsciente propiamente dicho está armado por lo que después va a decir en capítulo 7, creo, de la interpretación de los sueños, representación de cosa y representación de palabras. Se volvió a cortar acá la computadora. Ya va a aparecer. Pero yo ya lo copiamos. Yo lo bueno. copié. Representación de cosa y representación de palabras. El preconsciente es el filtro. Claro. No puede pasar nada a la conciencia que no pase por la lengua. Preconsciente es la lengua. Entonces, ahora, en la carta 52, lo que vamos a tener es este inconsciente genuino, que es lo que después va a llamar el ello, y que es el que realmente es el depósito de las pulsiones. Por lo tanto, las huellas que se inscriben, esta sería la superficie de cera en la pizarra mágica, si tienen la posibilidad de invadir los otros sistemas, los subsistemas, porque es lo pulsional, pero no todo lo pulsional puede ser verbalizado, porque justamente lo pulsional, como lo real, como el objeto A, es lo que no ha sido significantizado. Creo que ahí es donde, acá representación de cosa, ahí ustedes si quieren pueden tener las imágenes, sonidos, gustos, y luego la ya representación de palabras, que es lo que el preconsciente más se conecta. Entonces tenemos como la conciencia, ya vamos a ver que cuando lean la carta, la conciencia y el hecho es como que están como los extremos en los que se juega la percepción. Gustavo, acá hago una pregunta, porque es un texto posterior que no está aquí, pero que vos lo traes y yo había escuchado también algo. Esta relación entre palabra y cosa, ¿no? Que pareciera ser que la cosa todavía no tiene nombre, y la palabra es la que designa a la cosa de alguna manera, que sería como, de alguna manera, esa forma del signo de Saussure, digamos, que plantea esa relación. Pero me parece que en Freud la cosa está funcionando todavía a nivel
inclusive de la no representación del todo. Es una pregunta, no es una afirmación. Y pensaba si eso no tiene que ver en nuestro trabajo con la idea de acontecimiento, digamos, con la idea de esto que no podemos nombrar del todo, que sabemos que está sucediendo, pero no sé, me generaba una pregunta en relación a esto, o una incertidumbre más que una pregunta, qué sé yo. Lo tiro porque me da vuelta ahí esa relación entre cosa y palabra, ¿no? Ya. En Saussure tenemos el lenguaje es una convención. Claro. Entonces el significante está unido al significado. El significante para Saussure es, digamos, una materialidad, pero lo que le importa a él es el significado en el sentido de la idea platónica, en el Claro. fondo. Lacan invierte eso. No hay significado. Hay efectos de significante. Y eso creo que es lo que José nos trajo. O sea, cuando uno va a otro contexto, los puede percibir, efectos de significante. La gente que vive inmersa en el contexto no los percibe, pero sí el extranjero los percibe, el que está afuera, el que no es de la parroquia. Entonces, hay efectos de significante. Yo pongo a veces el ejemplo de sonrió mostrando sus perlas. ¿Qué visualizaron ustedes? Sonrió mostrando sus perlas. Dientes. Los dientes, porque hay una metáfora petrificada. Pero eso no puede necesariamente, a lo mejor ella sonrió mientras me mostraba el collar de perla que le regaló el marido. O sea, tenemos efectos de significante. Y no podemos decir, ahora, luego yo pongo, sobre ese ejemplo pongo otro ejemplo, que es, por ejemplo, los elefantes de su boca. Los elefantes de su boca. La palabra elefante puedo buscar en el diccionario y no tiene nada que ver con boca. Pero cualquier persona puede decir los elefantes de su boca. Vaya a saber qué quiere decir. Por ahí hay que hacer 10 años de análisis para deconstruir eso. Y cuando alguna gente habla así puede decir elefantes. Claro, o sea, el lenguaje, por eso Lacan se plantea eso, o sea, cualquier palabra puede significar cualquier cosa porque depende de otro significante. Es el otro significante el que le aporta sentido. Perdón, esto nos vuelve a la lógica del fantasma, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. S1, S2. S1, S2. Entonces, aquí es, cualquier palabra puede significar cualquier cosa. Ahora, estos recursos del lenguaje, metáfora, metonimia, nos permiten, como condensación y desplazamiento en el sueño, son los elementos que disponemos, poéticos, para hablar de lo que no es representable, de lo que resiste la representación, lo inefable. El trabajo nuestro es no trabajar en la montaje de un texto, del significado de un texto, sino trabajar sobre lo real, de un texto o sin texto. Lo real no tiene significante, hay que ponérselo, hay que inventárselo. Por eso Lacan en el seminario 23 reivindica el registro imaginario. Solo el registro imaginario nos permite inventar algo a lo real, una manera, pero una manera no toda, no puedo decirlo todo. Entonces, cuando montamos un espectáculo, si acá, Cipriano, tú te pones de acuerdo con José que ambos van a montar la misma obra, nunca, aunque están en el mismo contexto, en el mismo periodo histórico, no van a poder montar.
porque no van a partir del no hay un significado. Ustedes en la lectura de los significantes van a producir un sentido, una significación. Ahora, esa significación puede estar atenida a las metáforas petrificadas, ¿sí? Los dientes de la boca, por perlas, o puede apelar a una completa invención. Yo estaba preparando el libro que tiene prólogo de José, el que hizo Carreira, y hay un trabajo de Cacase. Y ahí él compara con Batato, y creo que un poco quiere decir eso, ¿no? Si la invención de cualquier significante muy pulsional que ponía a la gente en situación de contagio. No diría complicidad, diría contagio. Performativo, ¿no? Inclusive ahí, Gustavo, es parte de esa cuando estábamos hablando con Narciso sobre ese libro, era precisamente sobre cómo es que el actor comprende ese sistema, cómo es que crea ese sistema de su interioridad corporal y cómo esa memoria corre sobre el escenario, crea una narrativa, ¿no? Entonces creo que ahí es súper importante entender esa cuestión de cómo son como unas pulsiones de la memoria que aparecen y crean un lenguaje específico, ¿no? Que depende del espacio y contexto donde él se está ubicando, porque él crea una especie de semiósfera donde él está ahí metido y crea un sistema de lenguaje y de significantes que comprende el sistema donde él está. Pues si lo llevas a otra parte, pierde todo ese sentido. No creo que me acuerdo de aquella la cuestión sobre lo del chiste, ¿no? Cuando tú mueves el chiste para otra parte, ya perdió el sentido del chiste. Claro. Pero todo director, de alguna manera, con cierta trayectoria, va creando su propio idiolecto, lo que llamaríamos estilo. Ahora, el estilo es siempre el otro. Es el otro impone el estilo. Entonces tú podrás ir creando, nosotros hoy vemos una apuesta de ¿cómo se llama? Tadeusz Kantor, ¿no es cierto? Y nosotros reconocemos por las texturas, los muñecos, cómo él va armando su propio lenguaje del teatro de la muerte. Y que no se confunde con el teatro de Brecht. Ahora, yo no les voy a invitar a leer el libro mío de Grotowski de 700 y pico de páginas. Pero por eso lo que hizo Peter Brook y Barba fue ponerle un manto a aquello que había descubierto Grotowski, que es lo que vos planteás, José. El performer no es el actor. El performer trabaja sobre sus, ¿cómo podría decir? Dimensión pulsional. Entonces, no son ejercicios de voz para mejorar el aparato vocal, que es toda la boludez que le hicieron plantear. Sí hay algo de eso en el libro del teatro pobre. Pero los ejercicios de voz de todo el último Grotowski están para llevar al sujeto a encontrar esa conexión con el elemento pulsional, supongamos a nivel del sonido. Comunicarse con sonidos. Y delante del otro, y darle durante 15 horas, y de pronto eso explota porque algo aparece. Entonces, lo mismo con el cuerpo, el movimiento, el trabajo con otro performer. Pero no hay búsqueda de rescatar el cacharro de la memoria. Hay búsqueda de historizar la memoria.
¿Por qué quiere Grotowski historizar la memoria? Porque Grotowski propone un teatro para combatir la alienación capitalista. Entonces tenemos que romper el cacharro, romper la metáfora estereotipada, los dientes en su boca, las perlas en su boca, para empezar a liberar el imaginario. Yo no hablo de liberar, hablo de emancipar. Emancipar. Entonces, él le llama performance y lo escribe con mayúsculas. El performance. Que está interesado, creo que lo que la Chela nos contó la vez pasada, cuando contaron sus compañeros sus propias experiencias de pandemia, ¿no es cierto? Es un trabajo de performance. Más allá de que presentifique, no presentifique, es un trabajo de performance porque trata de ahondar en las posibles huellas de esa escritura némica, reprimida, vestida por fantasmas, etc. Entonces, y ver, llegar al trauma a veces no es posible. Al trauma original en el que se instaló esa huella. Por eso vamos a trabajar siempre sobre el recuerdo, es decir, lo que ya está dentro del campo de representación de palabras y representación de cosas inconscientes. Yo me puse a ver ayer, anteayer, o estoy leyendo la biografía de Freud de Rodríguez, y a cada rato cita el guión que escribió Sartre para la película de John Huston, Freud, que hizo en 1962 con Montgomery Clift como Freud. Y cada rato cita eso. Sartre no quiso que lo pusieran en los créditos porque se peleó con Huston porque el guión de Sartre era extremadamente largo y Huston no podía filmar una película de 5 horas. Entonces se enojaron y... Ahora me puse a ver la película, que es este momento de Freud, en el que Freud está husmeando, antes de la interpretación de los sueños, todo lo que va a venir después. Si pueden ver la película, está muy bien, está en español, en YouTube, se llama Freud. Luego le agregaron un subtítulo, Pasión Secreta, Freud, Pasión Secreta. Y en blanco y negro está en la versión española, doblada al español, pero muy respetuosa. No pude encontrar la versión en inglés. Entonces, bueno, sí la pude encontrar, pero Amazon me la quería vender, no sé, como en $30. Entonces, la cuestión es que si la pueden ver eso, porque es el momento en el que está trabajando estos temas. Invadido y deseante de saber algo de lo que, cuando él era niño. Entonces le pregunta a la madre. O luego aparece el sueño. Entonces aparecen cosas, cómo va elaborando todo. La película me encantó a mí, la verdad que la vi con mucho placer. Y claro, ficcionaliza, porque aparece el caso Cecil, pero en el caso Cecil, no sé si Sartre o Huston, concentraron muchas otras mujeres que fueron pacientes de Freud y de Breuer en ese momento. Es anterior a la relación con Fliss, que no aparece en la película. Entonces, pueden verla si quieren. La actuación de Montgomery Clift es muy interesante porque tiene que hacer un Freud que está más perdido que chupete en el culo. O sea, que no sabe a dónde va, sabe que hay algo y no sabe cómo manejar. Y va y viene, y va y viene, y va y viene. Entonces, creo que ese es el momento interesante. Le aparece lo del Edipo, le aparecen todas estas cosas, pero no sabe cómo manejar eso por sus prejuicios cientificistas.
Habría que ver cómo funciona todo esto con los jóvenes y las redes, ¿no? ¿Por qué? Porque Google es una memoria. Ah, ahí va. Yo no sé esto de la inteligencia artificial, mucho no estoy enterado de eso. Entonces, ya creo que me quedo en el siglo XX, ¿no? Entonces, pero Google es una memoria. O sea, Sí, totalmente. yo puedo, es como la pizarra mágica. Entro, salgo, entro, salgo, entro, salgo. Sí, tal cual. Sí, tal cual. Y están ahí las huellas. Pero son, son Dejo- otras dinámicas, ¿no? Esa memoria tiene otras dinámicas. ya, Además que también tiene una cosa que yo siempre, por lo menos, sigo mucho, que es cómo esa memoria, ¿sí? Ella también tiene esos problemas que tenemos los seres humanos porque fue hecha por nosotros. ¿Ves? Porque es la memoria, porque tú dices, no, todo está en la memoria digital, pero ahí también hay cosas que están apagadas, otras cosas que están colocadas adrede, que se aumenta el interés de algunas cosas, se ya. marca, se remarca, Está ¿sí? manipulada. Está totalmente manipulada. El Big Brother es una conciencia o un preconsciente. Sí, Manipula. Ahora, Sí, el Google se diferencia de esta memoria de la que nosotros estamos hablando hoy, en que el Google lo que nos da es el conocimiento, pero no el saber. El saber corresponde al deseo. Y ahí no. No, el deseo está siempre de mi lado. Ahora, sí hay cuando a veces, no sé si ustedes han visto Wikipedia, que de pronto dice falta cita. Alguien preparó la nota y dijo cualquier disparate, pero no puso la fuente. Entonces le ponen falta cita. Y eso ya de alguna manera delata, ¿no?, en la manipulación. Entonces, pero no tiene que ver con el saber, tiene que sí. ver con el conocimiento. Ahí hay una categoría que maneja Paolo Fabri, que se llama, ¿cómo se llama? La semiótica sincrética, que es que cada uno de los que entramos en la internet y vemos esas cuestiones, tenemos una interpretación muy particular y entonces del mismo objeto todo el mundo tiene, y es un problema armar esa memoria, crea un conflicto porque no tienes de dónde agarrarte. Yo creo que es hiperinformación, porque eso siempre ha existido, Gustavo y Ya. Cipriano y Graciela. Creo que la manipulación de la memoria siempre ha estado clara ahí. Solo que con la hiperinformación, con tantas cosas que vemos al mismo tiempo dentro de las pantallitas, aquellos cuadraditos de la computadora, el sujeto comienza a crear múltiples sistemas de interpretación de todo lo que está viendo ahí. Creo que ahí Pablo Fabri es muy bueno y a mí me gusta mucho porque termina creando una teoría sobre la artificación del cuerpo y todo, ¿sí? Porque todo es artificial, inclusive todo lo que es la memoria artificial, todo es artificio, es decir, todo tiene un error también porque fue hecho por los humanos, ¿eh? Está hecho a imagen y semejanza de nosotros. Es Yo buenísimo. siempre tuve ciertos problemas con esos trabajos que me llegan sobre el teatro de la memoria, porque nadie define la memoria. Y yo digo, ¿de qué hablará esta gente? Entiendo, están hablando de la memoria excluida por la memoria hegemónica, entiendo. Eh, Pero habría que decir memoria excluida, o por lo reprimido por la memoria oficial, memoria o los hegemónica. marginales, ¿no? El borde de la memoria. Claro. Claro. Entonces, pero Lo nunca que hay pasa una que estamos elaboración de cruzados, la memoria. lo que pasa es que estamos cruzados por el uso político de la palabra memoria, Ya, sobre todo, claro. Es ese, claro. sobre todo en América Latina, digamos, ¿no? Y en Argentina ni hablar. Cuando uno dice memoria, verdad y justicia, no hace falta explicar nada. Nada. Inmediatamente sabemos que estamos hablando de la represión y de la dictadura. Entonces hay algo del contexto que ya decir memoria, verdad y justicia
digamos, y hablar de teatro de la memoria, inmediatamente habla de este contexto. Ahora, Memoria del material de la memoria oficial, del claro, agujero. sí, Claro. tal cual, no, tal cual. Pero por eso creo que se entiende que Lacan haya dicho, por un lado tenemos esto de la memoria, digamos, pero esa memoria nunca puede ser abordada fuera del discurso, de cualquiera de los 4 discursos. Siempre es una versión o del amo, o de la universidad, o de la histérica, o del analista. No hay otro. Google vendría a ser la de la histérica. ¿Eh? Google vendría a ser la de la histérica. No. Yo creo que depende del uso que tú le das. Yo puedo hacer uso histérico de Google porque leo algo en Google y digo, me genera más preguntas. Entonces le hago más preguntas. Pero no sé, eso sería un tema para investigar. Pero lo que sí queda para nosotros importante es que si yo hago una puesta en escena sobre algo de la memoria, tengo que hacerlo desde un discurso. No puedo no hacerlo fuera del discurso. No hay fuera del discurso. Perdón, traigo ¿digo caso o anécdota? No hablemos de anécdota, dejemos los casos para... Eso del caso... No, vi una versión muy impresionante en relación a la memoria, digo, como pensar otras formas de teatro de la memoria. Un trabajo de Conchi León, una directora mexicana del sur de México. A mí me interesa mucho su trabajo. Y Conchi yo la invité a mi clase. Okay. Habló con los estudiantes de una presentación muy linda. Es una tipa muy interesante. Hermosa la Conchi, sí. Y ella hace un trabajo con una actriz de más de 80 años. Yo no me acuerdo cómo se llama el trabajo, pero yo lo vi y me quedé como muy sorprendido. Y es una actriz, es un biodrama el que se presenta, y es una actriz con problemas de memoria. Entonces, lo que sucede es que esta actriz sube a la escena, ¿no? Y empieza a contar su vida como actriz. Y entonces tiene blancos muy grandes, ¿no? O sea, el relato que hace Conchi es tratar de contar el teatro mexicano a partir de esta actriz, ¿no? Y de cómo se ha conformado cierto teatro mexicano. Y es una mujer, yo lo vi en el 2014, no sé si estará viva, no sé la verdad, pero ella era muy grande. Y esta mujer se olvida del texto. Entonces hay otra persona arriba del escenario que está extrañamente con una máscara negra, que no se le ve el rostro. Y cuando esta mujer queda en blanco, le hace preguntas. Entonces le dicen, no me acuerdo el nombre de la persona, pero le dice, X, hacenos acordar cómo fue tu encuentro con Marcel Marceau. Ay, Marcel, dice. Y empieza. Queda en blanco. Y cuando Marcel te llevó al restaurante, al restaurante. O sea, lo que está guionado, en realidad, son las islas a dónde llegar con el uso de la memoria, digamos, ¿no? Pero lo que sucede en la escena, digamos, porque es una mujer que no puede aprender el texto, digamos, sí acciones, es muy conmovedor, porque la sensación de ver ese espectáculo era la imposibilidad también de esa memoria, digamos, ¿no? Como de traerla con claridad. Bueno, lo que nos pasa yo estoy en este momento con padres y suegros viejos, digamos, entonces empiezan a pasar estas cosas, ¿no? Y la verdad que es como conmovedor ese lugar para
bueno, a mí me resulta conmovedor, por lo menos, para el teatro, ¿no? Donde tenemos todo como muy armado, muy vinculado a un orden de la construcción literaria, y acá lo que generaba eran justamente los huecos de la memoria, ¿no? No nos permitimos los blancos. Claro, tal cual. No nos permitimos los blancos. Y los blancos... Mira Cipriano, no sé por qué pasa eso, pero yo tengo problemas de memoria. Y yo trabajé con un texto en el cual tenía cuatro líneas sucesorias. Y a partir de eso yo me iba organizando el recuerdo con 3 o 4 líneas básicas. No trabajé con textos porque tengo ese problema. Mira. La idea es que ahí esos ejes aparecen como disparadores. Y se deja a merced del momento la historización, o sea, Claro. la verbalización del recuerdo. Claro. Es un paseo con el abuelo hacia el mercado los sábados a la mañana y los lugares por donde se va atravesando, la mujer que levanta puntos de media, las grandes tiendas Sibón, Bonafide Café, hasta los perfumes del mercado, mucho con olores y con sabores. Eso es todo. Claro, pero ahí eso es bien performativo, en el sentido de que tiene algo, es tan efímero, imposible de repetir. Porque si lo haces otro día siguiendo los mismos ejes, vayas a ver la memoria que te tira. Siempre salió diferente. Claro. Claro, tal cual. Sí, este trabajo de Conchi también tenía esto, era absolutamente... Tenían un guión, por supuesto, pero era impredecible, digamos. Claro. Era realmente impredecible. Y tenía algo de lo que estaba sucediendo ahí, de real, que era conmovedor, porque digamos, esto ya es una interpretación propia, ¿no? Pero ese sujeto con máscara, haciéndole recordar fragmentos del texto, yo leía la muerte, claramente, ¿no? Como la presencia de la muerte como ineludible, digamos. Obviamente era un significante que le daba yo, pero no estaban mencionados ni dichos, pero era tremendo, era realmente tremendo, digamos, ¿no? Yo lo veo también como a ese personaje enmascarado como esa mano de que Freud dice que escribe desde adentro. Claro, está bueno. Un poco también podría ser. También Sí. podría ser el discurso del amo, que hace esas preguntas, porque si ven la película que les mencioné, cuando se trabajaba con el hipnotismo, la manipulación es muy fuerte. Entonces, el médico, voy a decir médico, pero no quiero decir analista, tiene preguntas. Luego Freud ahí ya se da cuenta que mejor se calla la boca y solo hace preguntas sobre la asociación libre del paciente, pero no preguntas ya elaboradas para averiguar lo que él quiere. Eso está muy marcado en la película. Y eso ocurrió realmente, que fue la disidencia que tuvo con otros colegas. Entonces, y también el hecho de sentarse enmascaradamente, o sea, sentarse detrás del paciente, o sea, enmascarar su rostro. Entonces, aquí también tenemos un poco yo creo que hay un poco del discurso del amo, pero no en el sentido del amo capitalista, sino en el sentido de que para Lacan
el inconsciente es el discurso del amo. El amo es el inconsciente, porque nosotros somos hablados por él. Entonces, y ahí está el peligro del trabajo con los actores, ¿no? Claro. Dejar hasta qué punto, qué margen genero para que lleguen a sus blancos, para no monitorearlos, para dejarlos pelotas, ¿no? Así, bueno, hasta mañana, nos vemos mañana en el ensayo. El tipo se queda en blanco. Bueno, vaya a su casa y piense. Pero viste que es el terror de los actores quedarse en blanco. Claro. ¿Qué quiere que haga? Claro. A mí una actriz me decía, venía de estas de acá, profesional, y ya el segundo día del ensayo se aprendieron todo el texto de memoria. Claro. Y me decía, ¿desde dónde hasta dónde quiere que le diga este texto? ¿Hacia dónde camino? Mira, para donde quiera, donde te lleve el texto. Pero ¿dónde dice? Y la tipa muy enojada. ¿Y dónde quiere que vaya? Y ya como diciendo, este no es director. Este no es director. Para la concepción de aquí, ¿no? No eres director, no estás dirigiendo. Entonces, yo en un momento era una versión que yo había hecho a pedido de Voices de Bruckner. Me pidió un gringo, cuando estaba en Arizona, que hiciera una versión latinoamericana del Voice, para 3 actores, 2 masculinos, 1 femenino. Y yo me basé en la figura de Pepino el 88. Voice que era un Pepino el 80, un payasito, en una especie de circo. Y la chica esta, hija de colombianos, no hablaba español, se aprendió el guión de memoria fonéticamente. Entonces yo le decía, ¿tú entiendes lo que estás diciendo? A mí no me importa dónde te pones en el escenario. Lo que a mí más me importa es si tú tienes noción, ¿quién es María? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa con el soldado? ¿Qué le pasa con Boyce? Y ella solamente decía dónde quiere que diga este texto. Yo no puedo trabajar con eso. Yo no puedo trabajar con eso. Entonces, la idea entonces es que el actor investigue todo eso. Porque en definitiva lo que cuenta es la singularidad. La de tu puesta por un lado, pero yo la singularidad de mis puestas la decido en los 3 últimos ensayos. Cuando está todo armado. Ahí dirijo. Y en el sentido clásico de la dirección. Correte un poco, no digas tan fuerte, baja el tono, pone más emoción, qué sé yo. Ese tipo de cosas, baja la luz, subir esto. Entonces, pero es técnico. Yo quiero que el actor haga su itinerario. Porque yo no sé. Yo no sé. Si no me lo da el actor, yo no sé. Yo puedo tener un concepto, un significado de la obra, pero ¿para qué miedo? ¿Para qué miedo? Un trabajo de analista casi, Gustavo. No, claro, ponerse en el lugar del analista en un ensayo es dificilísimo, porque los actores generan un problema. No quieren saber nada, se sienten desprotegidos, perdidos, sin rumbo, y vos te quedás ahí, solo puntuás, o cortás el ensayo en un momento clave. Hoy terminamos acá, aunque hayan sido 5 minutos de ensayo. Claro. Y lo dejás para que lo elabore. Al otro día a ver qué trae. Pero eso para algo de lo que José planteó la otra vez. Eso lo puedo hacer en un marco como en el que me movía yo, que no era vivir del teatro. Cuando tenés que vivir del teatro, la cosa cambia. Claro. Yo me puedo dar todos estos lujos porque a mí, yo tenía mi sueldo como profesor y yo podía jugar con todo esto. Pero cuando se trata de vivir del teatro, tenés un tiempo, tenés producción, tenés que
En esta había producción y tiempo, pero yo me manejé así. Y cuando hicimos una gira por acá, por Estados Unidos, sobre todo en universidades, la gente no entendió nada. No entendían por qué era un circo, por qué era un payasito. Aparte no había ninguna referencia al voice. El espectáculo se llamaba Luna Roja. Y entonces yo no lo dirigí, yo hice la asistencia de dirección en ese caso. Pero el director me dejó, porque se fue de viaje como un mes, y me dijo, haz lo que quieras. Okay. Y entonces, claro, cuando volvió le dijeron peste de mí. Pero él me ofreció contrato ya como director para hacer la obra de Paloma Pedrero. Entonces, ahí ya me manejé solo, desde el principio, incluso desde las audiciones. Entonces, el tema de la memoria, me gustaría que nosotros lo viéramos en el nivel de las actuaciones, ¿no? ¿Cómo trabajar? Yo es una pregunta que le hago a los actores todo el tiempo. Para mí es un tema, ¿eh? Les hago a los actores y a las actrices, incluso a los que no conozco, cómo aprenden los textos. Es una pregunta recurrente que hago. Y en general hay respuestas de todo tipo, ¿no? Desde gente que asocia una acción, un movimiento al texto, a gente que trata de entender el sentido de lo que están diciendo y tratar de asociar a cosas personales. Digamos, la verdad que es una pregunta que hago recurrentemente, porque me encuentro todo el tiempo que cuando empieza a haber fallas en la memoria, digamos, cuando aparece el orden literario, digamos, como un error en el decir del texto que aparece, que sucede muchas veces, ¿no?, con los actores, ahí a mí me parece como un síntoma de que no está sucediendo el texto, o que está sucediendo otra cosa, que es tratar de acordarse el texto y no estar en lo que está sucediendo en la escena, ¿no? En general, digo, pasa eso. Entonces, me es una preocupación, porque a veces tengo la sensación que en los actores rige más como el sentido aprendido que el sentido de lo que sucede, ¿no? Y a mí me parece que ahí hay algo de este tema que estamos trabajando que me parece como muy central en el trabajo que hacemos. Como la memoria que ordena, digamos, una forma de actuar, o la memoria que permite actuar. Y la memoria como obstáculo, porque Claro, hay hábitos. tal cual. O por ejemplo, yo siempre digo, a mí me cuesta trabajar con actores profesionales porque tienen una formación actoral, Claro, que hay que sacársela de la cabeza, porque tal cual. está hecha hábito. Sí, Entonces, sí, no puede aparecer nada nuevo, la memoria como obstáculo. tal cual. Entonces, ahora, en Estados Unidos, por ejemplo, hay actores que no te leen toda la obra, se leen solo sus réplicas. Claro. Entonces no puede no pasar nada porque no escuchan al otro actor. Ahí está. Vomitan el texto que se aprendieron perfectamente de memoria, pero no entienden a qué responden. Tal cual. No se escuchan. O sea, que tendríamos que ligar esto al tema de la escucha. Tal cual. Porque la escucha es una manera de reactivar la memoria. Cuando estoy escuchando a alguien, hay un feedback que me pone todo de pata para arriba otra vez. Es el tema, Gustavo. Y después el tema de incluso de una réplica, como vos hiciste la vez pasada, Claro. cómo marcar las escansiones, los silencios, las duraciones, los énfasis.
Todo eso Grotowski era extraordinariamente sensible a eso. Porque esas pausas, esos énfasis, son propiedad de la singularidad del performer. Yo no le puedo como director imponer un énfasis. Puedo discutirlo. Pero en principio durante los ensayos tengo que estar receptivo. A ver, ¿qué enfatiza este tipo o esta tipa? ¿Por qué dice esta palabra así? ¿No? Entonces, y generalmente cuando trabajas eso, era porque la abuela, porque la tía, porque cuando era niña, por lo que soñó, vaya a saber qué. O sea, hay una historia de ese énfasis o de ese silencio. Y eso me parece... yo admiro los actores que manejan la duración de los silencios. Y que puede tener al público agarrado de las manos, esperando que se agregue un significante que podría cambiar totalmente el sentido de la obra. Eso es alucinante. Yo el otro día me puse a acordar de que vos hablabas de Chekhov. Te voy a mandar, Cipriano, un texto que yo lo hice sobre las obras de Chekhov. Yo te voy a decir cómo los trabajé. Yo leí las obras de Chekhov en inglés y fui subrayando lo que me tocaba el alma, para retomar la palabra del alma que trajo la Chela al principio de hoy. Y luego traté, digo, con todos estos subrayados voy a armar una obra. La obra se llama Nonsense, tonterías, que es la palabra clave de Lacan. En psicoanálisis se hablan tonterías. En otras traducciones, más argentinizadas, boludez. Boludez. Sí, está traducido como boludez. Entonces, yo fui tomando de distintas obras y armando diálogos. Muy chejovianos los diálogos, creo yo, ¿no? Que son muy chejovianos. Mi idea de ponerla puesta era ponerla con música de rock, con chavos en jeans, y luego con algunos efectos de sonido final, que son los hachazos sobre los árboles, ¿no? De los chatos. Y ellos y están como expulsados por las sombras del escenario, que terminan mezclados con el público, con la platea. Te la voy a mandar porque vos sos chejoviano, la podés leer. Sí, sí, por favor. Me acabas de dar un montón de material. Yeah. Entonces, a otra semana aparece Cipriano con una obra nueva. Te cobro el copyright. Va a estar achando y solamente ahora sí algunos fragmentos así. Y Gustavo está colocando ahí un punto en la memoria de Cipriano. De Cipriano, yo estoy como... Total, pero estoy desenmascarado. Totalmente. Okay. Así que... uy, ¿qué hice acá? Esta maquinita. Bueno, les voy a pasar esa obra porque después la traduje al español. Creo que la tengo en español. Y entonces, yo se la mandé a varios directores, pero nadie se interesó. O sea, que bueno, debe ser una basura. Entonces, pero yo siempre... La idea era que yo no la quería dirigir. Yo no quería dirigir. Mándamela. Quería que la dirigiera otra. Y entonces, se la voy a pasar y ustedes si quieren se entretienen. Dale. La idea del texto para la próxima, ¿qué creen ustedes? Tal vez leer el ensayo sobre los recuerdos encubridores podría ser interesante. Me reinteresa. Seguir la línea, ¿no? Sí. Sí, porque estamos con el tema del fantasma
vimos la duración, la temporalidad del fantasma, salió con lo que José trajo el tema del trauma como lo pulsional, el encubrimiento de lo pulsional, porque lo pulsional es soportar. Entonces, y ver cuáles son los márgenes de creatividad que nos permite esto, ¿no? Eso creo que lo que tenemos que apuntar es a los márgenes de la creatividad y a la posibilidad técnica de la praxis teatral. Eso me gustaría que ustedes, que tienen ya una práctica muy grande, vayan viendo, a lo mejor en algún momento escribir algo sobre eso. Sí, ir viendo una nueva técnica. En lo que dijimos de la memoria, por lo que yo he leído, Stanislavski no se le escaparon muchas de estas cosas. Habría que retomarlo y releerlo. Sí. Entonces por ahí podemos ir haciendo eso después. Y yo voy a ver si selecciono alguna cosita de Grotowski. A mí me interesaría mucho porque la verdad que me gustaría leer tu texto de Grotowski, que no lo tengo. Voy a ver cómo hago. Te puedo mandar el PDF, pero por favor. Es un baroque. No importa, pero voy leyéndolo, porque las lecturas que tenemos tal cual, como decís vos, son las de Brook y las de Barba. Entonces... Mira, el libro está dividido en dos partes. La primera parte yo cuento todo lo que se ha dicho de Grotowski. Y hay una parte intermedia que es Grotowski-Nietzsche. Y luego viene el trabajo de construcción textual de los textos de Grotowski, desde una perspectiva lacaniana, porque la tenía muy clara la cosa lacaniana, muy clara. no estamos pasando de tiempo, pero hago un pequeño apéndice chiquitito. Otra anécdota. Sí, no. Sergei Wagnine, lo ubican a Sergei Wagnine, que es es de Montreal. Él estuvo con Grotowski, él era dibujante, y es el que hace los primeros dibujos a mano alzada de los trabajos de Grotowski. Y él tiene como un pensamiento que por ahí escapaba un poco a esta idea barbiana, digamos, pero más vinculado quizás a su propia historia, que tenía que ver con la plástica y con la energía, digamos, cómo recuperar desde la energía y desde la plástica algo de ese entrenamiento grotowskiano. Es interesante ver los dibujos de Sergei, porque hay algo de eso que después uno puede ver en la imagen, digamos, o ver en los videos que hay, que realmente se corresponde, pero al mismo tiempo tiene como una particularidad en su forma de ver, digo, ¿no? Pensaba esto como algo que podría escapar un poquito, digamos. Cipriano, ¿podés ponerlo al nombre, por favor, para tratar de buscar los videos? No me acuerdo exactamente, es O-U-K-I-N-E, Wagnine. Creo que es así, la verdad que no me acuerdo. No lo reconozco. Wagnine. Lo interesante en Grotowski también es que, y creo que es un obstáculo epistemológico, es pensar que hay una especie de registro pulsional universal. Por eso se puso a viajar por tantas culturas y pensar que había algunos elementos que podían ser universales. O sea que, ahora, yo creo que para la próxima, entonces, la carta 52 de Freud a Fliess, que me parece que agrega una serie de cosas importantes, y luego el de recuerdos encubridores. Y luego, creo que podríamos leer un poquito de de Condillac, que es el tratado de las sensaciones. Que Lacan ha leído muy bien, lo nombré ahí, y que es muy importante, es un filósofo marginado, bastante marginado. Se le dijo que era psicótico y Lacan dice, no eres. La tenía clara. Entonces, yo estoy
hace un tiempo que leí todo eso, empecé a escribir, después lo abandoné, pero tengo muchas ganas de por ahí hablar un poquito sobre el famoso la estatua de Condillán. Que Freud va a tomar eso en cuanto a los sentidos relegados, el olfato, el tacto y el gusto, en beneficio o para, digamos, justificar el imperialismo audiovisual, a la cual estamos demasiado acostumbrados en el teatro. Buenísimo. Yo me tengo que retirar porque acá está mi nieto. Bueno, chicos, suerte. Gracias. Hasta luego. Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo ahí, Cipriano, Graciela. Un abrazo a todos. Feliz semana. Chau, chau.